Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libre expresión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos la discusión, algo muy importante que tiene muchos ángulos, que es el primer año de gobierno. Es la 4T, se está realizando, es un proyecto de largo plazo. ¿Cuánto dura un ciclo histórico? Que es otra cosa que está discutiendo. Vamos a discutir el tema con muy queridos y calificados invitados. Preséntate, por favor. Pues encantado de estar contigo, Porfirio, y con los dos colegas comunicólogos. Soy Miguel Eraña Sánchez, profesor de tiempo completo del Ibero, y bueno, pues de nuevo aquí contigo. Muy bien. ¿Qué piensas tú del comienzo de la 4T? Bueno, pues es muy amplia la pregunta, pero yo lo que te podría más bien es ir recentrando en lo que creo que podría iniciar destacando. Se trata de el primer año de un postergado, digamos, día que la izquierda esperó en decenas de muchos más años. Bueno, comenzamos en el 88. ¿No? Exacto. Y yo recientemente he compartido por ahí en alguna entrevista que la izquierda prácticamente en el esquema de relaciones políticas entre partidos que hubo en los últimos años, pues el modelo facilitaba que tuviera triunfos periféricos, que tuviera victorias pues como de soslayo, plurinominales, municipios, congresos locales en 1, 2, 3 diputaciones, por supuesto plurinominales incluso ya a nivel hasta senatorial, pero siempre estaba una alambrada puesta en la presidencia de la República. El cerrojo fue descomunal. Y tú lo sabes más que bien, desde 1988 hasta 2012. Bueno, en 2000 hubo la alternancia frustrada, pero en fin, lo de Fox. Pues sí, pero ahí, aunque tú acompañaste, como muchos otros acompañaron a Fox, pero está claro que no toda la izquierda participó activamente con él. No, se dividió. Se dividió la izquierda. Pero lo que sí quiero destacar es que esa alambrada puesta para que llegara un movimiento progresista fue deliberada. Y lo pusieron las élites económicas, las que por activo o por pasiva definían quién debía llegar a la presidencia. Y yo creo que lo significativo del 1 de julio del año pasado es que la atadura se rompió. Y esa alambrada, con acopio de mucha gente y de un movimiento que fue increciendo, que nunca detuvo su reorganización, y obviamente a la cabeza, todo el mundo sabe de quién, de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que facilitó es, primero, que nunca la paciencia se perdiera, que siempre se tuviera en el centro, que se trataba de hacer el cambio por la vía pacífica, cuando la tentación pudo haber sido muy fuerte de abandonar en el camino esta vía, digamos, pacífica y optar por otras. Afortunadamente, creo, y yo lo destaco, que con un acopio extremadamente amplio de paciencia y hasta de credibilidad en el sistema representativo, lo cual es hasta algo extraño en los movimientos progresistas, finalmente se facilitó la alternancia. Pero no olvides que formamos, además, tú fuiste parte de ello, un grupo muy numeroso, 50 creo que éramos, digamos, constitucionalistas, expertos en derecho electoral, y establecimos una relación por aparte con Lorenzo Córdoba. Lo vimos más de 20 veces. Sí, claro. Y también a la Niño Tálora. Hicimos una presión total. Sí, total. De alguna. No tenía por dónde escaparse. Claro. Pero Lorenzo fue proactivo en el tema de escuchar, pero cercando a Lorenzo, y todavía permanecen hoy, hay un grupo de personas que son totalmente refractarios a la idea democrática y simulan solo ser árbitros o simulan estar
respetando a todas las facciones. En realidad tienen nombre y apellido para quien trabajan. Y entonces, frente a toda esta alambrada puesta, pues sí es un gran mérito de todos los ciudadanos y, ¿por qué no?, de quien hizo el movimiento de apertura y además de pedirle a la gente que no se cansara, que es Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que eso es lo destacable del 1 de julio. No quisiera ocupar muchos más por espacios. último, para pasar, hay otro factor que cuenta. Pues a Enrique Peña lo tenemos muy contra la pared, perdón. Le sabíamos demasiado. Yo creo que fue una conjunción de muchos factores, entre ellos que también se llegó, digamos, en esa alternancia última entre el PRI y el PAN, que se dio en 2012, pues cuando todo el mundo esperaba un PRI renovado, lo que hubo es la reaparición del PRI más pútrido, más sucio. Y eso favoreció las condiciones para que la izquierda, digamos, aplanara el camino del cambio. Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Soy José Urquijo y soy consultor en comunicación política e imagen política. ¿Y tú qué piensas de este año? Yo creo que primero que nada hay que destacar lo histórico que tiene este gran triunfo de la izquierda en México, que si bien es cierto viene gestándose desde el 88, apenas el 1 de julio del año pasado los mexicanos pudimos concretarlo, pudimos romper esa alambrada que decía el profesor, y creo que es muy importante y muy destacable la parte de desde dónde venimos y cómo se dio este romper los nudos que existían. Y también, por otra parte, creo que es importante decirlo también que desde mi punto de vista se maduró el sistema político o la confianza del sistema electoral en nuestro país, porque llegamos, sí, gracias a la presión de un gran grupo de académicos y voces plurales que estuvieron muy pendientes de la actuación del Instituto Nacional Electoral, pero se tuvo una elección limpia, una elección donde la confianza del triunfo de Andrés Manuel fue prácticamente pues inaudita, o sea, no hubo quien cuestionara este triunfo, y creo que es lo más destacable que yo daría del 1 de julio. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? Y ahora yo creo que ha sido un arranque distinto al que habíamos estado acostumbrados, un arranque en el que hemos visto un presidente que tiene una aprobación presidencial increíble. 7.76% la semana pasada. 76% exactamente de aprobación presidencial, algo que pues no habíamos visto en los últimos sexenios, y creo que eso le permite al presidente hoy tomar decisiones, y lo está haciendo. Yo pienso que el presidente está intentando acabar con un sistema viejo, podrido, y está intentando imponer un nuevo sistema dentro de nuestro país. ¿Qué significa imponer un nuevo sistema? ¿Es un estilo? ¿Es una forma de gobernar? ¿O es un sistema? ¿O es un régimen? ¿Por qué no aclaramos ese punto? Yo creo que es instalar un nuevo régimen, acabar con el neoliberalismo, y es instalar un nuevo régimen, un régimen que sin duda alguna está poniendo al centro de toda la política pública a los más desfavorecidos, los que estuvieron en los últimos años olvidados prácticamente por los gobiernos, y yo pienso que eso es una buena noticia para nuestro país. Creo que hay muchas inercias que se están rompiendo, y creo que eso nos permite también ahondar en el tipo de cambios que se van a dar. Presente, por favor. Yo soy Héctor Llerena, soy consultor en temas de comunicación política y académico del ITAM y del Instituto Ortega y Gasset. Yo sobre el fin del neoliberalismo tengo mis dudas, porque no es enchilamientras. Hay que desmontar todo un sistema, claro, y nuestro entorno sigue siendo neoliberal. ¿Qué ha quitado, qué ha puesto? A ver. Yo creo que es muy interesante revisar cómo se gesta todo esto. Efectivamente, esto empieza en 88, tiene un primer hito importante o histórico en 2018, y lo que seguiría es qué sigue, ¿no? Y cuánto tiempo, y todas estas preguntas que a muy corto tiempo, un año me parece que es nada en todo este proceso,
que nos estamos haciendo. El tema del neoliberalismo yo creo que es muy importante porque hoy, además de todo, el mundo también ha cambiado también en su concepción de todos estos sistemas y de cómo está funcionando. La 4T yo la veo, por ejemplo, muy cerca de este liberalismo social, muy europeo, que se gestó también hace mucho tiempo. Estado de bienestar. El estado de bienestar, y que ahora también se empieza a empatar con muchas teorías económicas que hay en Occidente. Entonces, yo creo que habría que reformular este tema de en qué parte de la matriz nos vamos a quedar, si nos vamos a quedar con un lado totalmente, si nos vamos a ir exactamente al otro lado, o está la oportunidad de modelar un sistema propio. ¿Sí? Creo que México tiene características que no tienen otros países como Chile, por ejemplo, que también ha adoptado este tipo de modelos. La vía democrática al socialismo, la de Allende, pero... Y luego se anuló. Luego se anuló, ¿no? Pero actualmente estamos viendo también un modelo que tiene un tema del bienestar, que tiene un tema de un Estado fuerte, con otras características. Yo creo que estamos en esa oportunidad ahorita de cómo se va a modelar. Sin duda hay un proyecto, pero yo sostengo hoy que la 4T sobre todo es un estado emocional. ¿Qué es eso? ¿Es como el amor? Dinos. Se vuelve emocionante. Di por qué. Porque yo creo que todavía no hay un tema de... ¿De qué? No, síguele. Sí. Porque yo creo que no hay un tema todavía de estas definiciones. No están tan claras. Por algún lado yo veo muchas políticas que se están llevando a cabo que son 100% neoliberales, ¿no? Esta foto de Christine Lagarde con el presidente felicitándolos, ¿sí? Yo no sé si hay que celebrarla o hay que decir, a ver, el FMI siempre fue el impositor de estas medidas, estos recortes que afectaban a mucha gente. Pues sí, pero ¿sí? El Fondo Monetario tuvo su auge y además no tenemos ninguna bronca con él. No tenemos ninguna recibamos a la señora problema. Lagarde. Sí. Yo no pude ir porque estaba enfermo, pero pues hicimos en la Cámara de Senadores permanente, hicimos un diseño. Y el diseño era preguntar qué pensaba. Claro. Pero no se metió para nada. Bueno. Yo me refería como a esta foto que antes lo hubiéramos pensado inédita, no lo hubiéramos entendido. Y que hoy estamos dispuestos a revisar todos estos modelos y a poder tomar de muchos lo mejor que pudiera haber. Yo creo que estamos en esa oportunidad. Bueno, nada más para aclararnos, vamos. El Fondo Monetario funciona para todos los países. Es una institución ad interim creada en 1944 en Bretton Woods junto con el Banco Mundial y seguimos siendo miembros. Una cosa es que aceptemos las políticas que nos recomiende, pero en fin, vamos a otro. Vamos a la parte económica. Bueno, todavía no llegamos al estado de bienestar, pero ya estamos dejando el estado de malestar, por decirlo de algún modo. La parte económica, vamos a seguir abordando eso. Pues yo me centraría en la económica y que tiene que ver incluso con los órganos autónomos que, digamos que operan ciertas garantías para el sistema económico. Sí es muy importante, a mi juicio, hacer en esta valoración del año del triunfo de la izquierda y del gobierno, tanto hay que destacarlo. Todavía no se cumple más que 7 meses del gobierno presidencial y en septiembre se cumplirá un año del gobierno parlamentario del mismo corte, es decir, del corte progresista. Es muy importante. Hay que destacar que son 2 de los 3 poderes políticos del Estado mexicano a nivel nacional, junto con el gran cambio que se produjo en los estados, tanto en gubernaturas como en congresos locales, donde llegaron gobernadores y representantes populares de otro signo político, todos vinculados a partidos del entorno de la izquierda, de los que hicieron posible el cambio el 1 de julio del año pasado. Sí es muy importante decir que
lo que encontraron en el caso del presidente de la República y de los legisladores del Congreso de la Unión es un modelo de funcionamiento institucional que estaba hecho, diseñado e impulsado con resortes de corte partidocrático en clave de tres partidos, PRI, PAN, PRD, que se pusieron de acuerdo, sobre todo, ni modo que yo te lo diga en conocimiento a ti, Porfirio, que tienes documentada la historia parlamentaria, la mejor parte de la historia parlamentaria, y también fuiste muy crítico de lo que pasó en el Pacto por México. Claro. Al encontrarse las instituciones, 1 de julio que se llegó del año pasado, pues lo que se encontró es que el modelo estaba hecho para seguir funcionando en la misma clave. Es decir, que se pusieran de acuerdo entre 3 grupos o facciones, entre ellas 2 dominantes, PRI y PAN, que simplemente se alternaban en la repartición de altos cargos públicos. Y ahí encontramos que buena parte de la organización del Ejecutivo en materias económicas tiene que ver con al menos 5 órganos autónomos que fueron hechos con esas características orgánicas entre 2012 y 2015. Y entonces el presidente de la República, que gobierna desde el 1 de diciembre, encontró una presidencia vaciada de contenidos reguladores en materia económica porque se las habían trasvasado a los órganos autónomos. Y digo autónomos entre comillas con toda deliberación. Porque lo que le dejaron a la presidencia es, digamos, un vaciado de competencias económicas que poco a poco ha tenido que ir recuperando y que todavía me parece que por vía legislativa falta hacerlo mucho más. Claro. Vamos a plantear las políticas que la 4T de entrada ofreció revertir, con esa palabra. Hidrocarburos. ¿Qué ha pasado en el terreno de los hidrocarburos? Yo creo que en materia de hidrocarburos, el presidente desde siempre que lo hemos visto en campaña, uno de sus principales postulados había sido revertir la reforma energética. Y creo que en ese sentido, pues sí está dando pasos importantes, ¿no?, en esa materia. Sin embargo, yo creo que en tema particular de energéticos, creo que no es del todo atinada la parte de mantener una política energética basada prácticamente en el petróleo, y que estamos viendo, desde mi punto de vista, una ausencia de la agenda verde medioambiental. Y yo nada más pondría un acento en la ausencia de esa política ambiental verde, y que creo que lo que a esto nos lleva es a mantener un modelo que está basado en los energéticos del petróleo, y que mientras el mundo va avanzando hacia energías renovables, hacia energías verdes, nosotros nos mantenemos todavía en ese México ilusorio del petróleo. Sí, no. Bueno, la agenda de lo que llaman las energías verdes, son nuevas y no renovables, pues existe hace 20 años. Lo que pasa es que en el caso de México se ha retrasado por falta de legislación, por falta de inversiones y por la llamada facilidad del petróleo. Pero no es que no se haya comenzado, sino que vamos muy despacio. Reforma educativa. La reforma educativa, yo creo que pues el presidente también fue otra de las grandes promesas, echar abajo la mal llamada reforma educativa que él lo decía. No estoy del todo convencido que sea la mejor reforma la que se haya impulsado en este periodo. Sin embargo, creo que hay la intención y hay la voluntad de poner el acento en mejorar a la educación, sobre todo la educación básica. Creo que hay temas ahí un poco controvertidos, como el hecho de regresar otra vez a la maestra Elbester Gordillo, y pues me parece que eso no es un paso hacia adelante. Nosotros no regresamos a ella regresa a nosotros. ¿Cómo la sacas de ahí? Perdón, con una bomba. Tiene razón. Yo creo que ahí pues no es... Últimamente tiene meses sin salir mucho.
Tiene meses sin salir mucho, pero pues yo creo que mientras esté muy calladita, algo está cocinando por ahí, ¿no? Entonces habrá que ver cómo sale nuevamente la maestra Elvester después de... ¿Y qué piensas de la reforma constitucional actual en materia de educación? A mí me parece que es una buena reforma educativa. Creo que tiene sus asegúnes. El hecho de haber puesto una reforma que prácticamente era una reforma laboral para los maestros, sin realmente buscar aumentar o elevar el nivel de la calidad de la educación, ahí me parece que fue un gran error en el sexenio de Peña Nieto, y yo espero que en este nuevo sexenio pues sí se tomen en cuenta las condiciones reales del país en materia educativa. Se buscaba evaluar a los maestros del norte, que tiene un desarrollo social súper diferente a los maestros del sur, y eso me parece que ponía en desventaja. No podemos buscar calidad en la educación cuando hay niños que todavía toman clases en el suelo, y creo que primero es nivelar el piso para que todos puedan tener realmente una educación de calidad. Creo que era una reforma que no estaba hecha para para las diferencias del país que tenemos, ¿no? Sí, las diferencias se esconden por los promedios, pero las distancias son todavía inmensas. Ahora, para mí lo central de esta reforma es que crea un aparato de mejoría de la educación completo, que no depende de lo sindical, es decir, de lo laboral. Claro. Y creo que si esto funciona, se va a dar un gran paso adelante. Lo que pasa es que hay que ser, de manera, mucho más enérgicos. Está calculado más o menos que el 25% de las plazas de educación no son devengadas. Yo le pregunté a Nuño, lo vi varias veces para platicar, de hecho he hablado prácticamente con todos los secretarios de educación que me sucedieron. Le decía a Aurelio, ¿cuánto hay? No devengado. 96. Pues hay que comenzar por ahí. Claro. Se publicó un artículo que decía, ¿cómo se llama? Amputar o evaluar. ¿Cómo crees en un sistema educativo formal que el 20% de las plazas no sean devengadas? Y eso es el verdadero significado del control sindical de la Secretaría. Es una barbaridad. Sí, claro. Yo decía que la Secretaría de Educación es el único lugar del mundo en donde las computadoras no funcionan, porque te sacan que el profesor está en la Sierra Tarahumara y está en la Colonia del Valle. Simplemente está licencia sindical. No. Entonces, los temas a resolver pues son... Y luego el otro, perdón, que el de los números es el que tiene que ser. ¿Por qué? Tú puedes decir, garantizará, no será obligatoria la educación inicial, garantizará el Estado la educación superior, pero ¿cómo la garantizas? ¿Cuáles son las administraciones? Si tú le pones números a un programa educativo, se va, no sé si me explique. Claro. Espacios educativos, maestros, todo. Bueno, ¿tú qué piensas del tema del petróleo? Yo creo que el tema del petróleo, es muy controvertido, entiendo los temas de estas agendas, sin embargo, nuestro país sigue teniendo una disponibilidad de hidrocarburos, seguimos siendo una potencia en el tema, y sobre todo, el tema, más que el petróleo, yo hablaría de Pemex, de cómo se ha administrado Pemex en los últimos hay un tema de honestidad, 20 años, de honestidad, de cómo Pemex se convirtió en el gran proveedor de dinero y cómo se secaba Pemex y no había reinversión. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Muchas críticas al respecto de la refinería, pero ¿por qué no habríamos hecho otras? ¿Por qué no se habían arrancado todos estos proyectos? ¿Sí? Entiendo el tema de las agendas verdes, pero creo que la parte del petróleo, por los ingresos que nos genera, y dos, como el motor económico que es, la decisión yo creo que es correcta. Hay que reinventarlo, hay que reanimarlo, hay que limpiarlo, hay que invertir desde adentro, ¿no? Sí, el petróleo ahorita va a tener que ser una palanca muy importante, ¿no? Bueno, pero es la transformación del petróleo. Hay varias tesis. Hay gente, sobre todo el mundo financiero, que dice que no tenemos por qué construir refinerías y podemos refinarlo
del otro lado. Hay muchas tesis. Por ejemplo, España es un país que no produce petróleo, que tiene alta capacidad de refinación. Sí, sí. Ahora, la refinación es de varios pasos. Una cosa es la gasolina y luego la petroquímica, pero es el mismo proceso. Entonces, aquí lo que tiene que ser más claro es cómo nos enrumbamos, no tanto a las gasolinas, sino a los petroquímicos. ¿Qué otro cambio estás anotando? Yo estoy viendo sobre todo un cambio muy importante y que esto, la izquierda yo creo que había dejado este camino, que es el tema de generar comunidad, de generar, hoy vemos por ejemplo en las encuestas como el presidente tiene un alto nivel de aprobación, ¿sí? Sin embargo hay muchos temas en los que la gente no lo califica bien, pero al final del día, y esto podría parecer una seguridad, salud, ¿no? Sin embargo, lo que lo vuelve a llevar arriba de las preferencias es el tema de la generación de esperanza. El que la gente sigue diciendo, todavía es muy poco tiempo, y que en su inconsciente lo que nos está diciendo, yo sí creo que esto va a cambiar. Y ese apoyo, no recuerdo un gobierno desde que se ha movido, desde que se ha medido la opinión pública en México, lo ha tenido, ¿sí? Esta generación de esperanza y en donde hay un sector mayoritario que dice, sí puede haber cambios, vamos a apoyarlo, ¿sí? Y esto unido, sin duda, y esto no es casual, pero a partir de una narrativa comunicacional. Por eso, regreso, para mí hoy la 4T en contundencia es un estado emocional del país, ¿sí? Y esto no es decir poco. En realidad, hoy sabemos que las emociones son la base para que muchas cosas empiecen a suceder, a cambiar, a crear consensos, a que una sociedad esté unida, esté trabajando y esté apoyando hacia algún lado. No lo veo menor, yo creo que es muy importante esto. Bueno, pues tiene que ser. Vamos a otro corte. Bueno, hay muchas clasificaciones de los ciclos históricos. En el México contemporáneo yo he visto siempre que son 18 años básicos, ¿no? De Cárdenas hasta Alemán, por ejemplo, desde Álvaro Obregón hasta el Maximato, pasando por Calles. Un ciclo de 18 años, ¿sería suficiente para ese cambio? Hombre, pues yo creo que un ciclo de 6 años bien hecho sería suficiente para poner las bases de, digamos, de los mínimos a los que se tendrá que someter el nuevo régimen que nazca en el 24. Lo que sí veo es que entonces, siguiendo un ciclo de 2 sexenios. Yo pensaría en el tema de 2 sexenios para, digamos, para culminar una serie de cambios que no son posibles solamente con cambios de tipo normativo, porque tiene que ver con esa introyección, esa eficacia, digamos, social, donde se adopten las instituciones y donde adquieran lo que hace rato decía Héctor, esa emocionalidad sí es básica para impulsar el proyecto. Pero lo que sí queda claro es que a las prisas hay que ponerle, además de emocionalidad, también racionalidad. Porque en la construcción de las nuevas instituciones, me parece que sí se ha partido de un diagnóstico adecuado de que muchas de ellas estaban colapsadas y que había poco que rescatar. Pero no se puede meter tampoco en un solo saco todo, porque hay instituciones a las que hay que hacer con tratamientos distintos, digamos, una criba de qué es posible respetar y rescatar y qué no es posible ya mantener. Entonces, yo sí creo... posible es todo, que conviene más de ellas. Pues hay veces ya no es ni lo que conviene, porque conviene bajo qué parámetros. Si es el de la redituabilidad política, pues entonces cambiamos todo. Si se trata de hacer viable el sistema más allá de un sexenio, yo creo que sí es necesario el concurso de más allá de los afines. Y no se trata de concitar a la oposición partidaria que yo le he visto que está en la luna y que a mí no me alegra. Yo
tú lo sabes, que he sido un defensor permanente de las minorías parlamentarias y que a mí me gustaría, por ejemplo, ver en el Congreso mucho más articuladas, con una potencia argumentativa, con una capacidad para el debate, que ojalá tuvieran el 1% de la que tú tenías y el grupo que te acompañaba en otros momentos donde fueron un opositor, una oposición igual de deficitaria en números, en escaños. Pero hoy no se ve que haya una oposición articulada más que a la 4T, digamos, en general a lo que está ocurriendo en el país, que es una conducción muy contundente de un personaje como Andrés Manuel, y que efectivamente, con tantos deseos que hay de cambio social, pues la gente aplaude casi todo. El problema es que la oposición, cuya función es no solo no aplaudir, sino generar controles, impulsar limitaciones y obviamente hacer un proyecto alternativo de qué harían ellos, pues yo lo que veo es un pasmo descomunal. Déjame ver esa parte. El hecho es que hemos logrado en el Congreso unanimidad, incluyendo la oposición, para ciertas leyes. La de la Guardia Nacional, unanimidad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los Congresos de los Estados, para la ley orgánica de la Administración Pública, y creo que la semana que entra por fin voy a pasar la ley orgánica del Congreso. Eso me parece... Desde 34 no se hacía. Entonces, ahí quieren combinando. Yo estoy buscando, es mi convicción, no aplastar, sino consensar, y lo hemos logrado. Ahora, por ejemplo, para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que le tocaba a la Cámara de Diputados, ahí tuvimos un debate endemoniado, 3 contra 3, y a mí me divirtió muchísimo. Sí, ahí es. A mí me encanta que haya debate parlamentario. Pues casi no lo ha habido. No, y eso, hubieras visto. Digo, el del claro. Plan de Desarrollo. Sí, ese claro. Claramente que ese sí. Pero lo que yo veo, y yo respeto tu posición, No. En el momento que hablas, podrías, además de estar conduciendo, en simultáneo eres el presidente del Congreso. Y creo que estás en esa posición neutral de buscar los consensos, de facilitar la conciliación y apostar porque la mayor parte de los procesos legislativos concluyan en medio de votaciones cercanas a la unanimidad. Pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Sí, como... Una cosa es hacer correctamente esa política que acabo de escribir, y otra cosa es, por omisión o renuncia, o también por una suerte de complejo de todavía no sentirse mayoría en las dos cámaras. Eso fue antes, pero sí fue. Pues yo todavía los veo así, porque hay una suerte de subejercicio de la acción legislativa para el cambio. Te la voy a explicar en qué consiste. Sí, claro. No he visto una agenda integral de modificación no enorme y tremenda para crear nuevas leyes, Porfirio. Sí. Yo sé que el trabajo del Congreso es muy complejo, y digo, si me he dedicado los últimos 30 años de mi vida a darle seguimiento al Congreso, pues me queda claro que no es fácil construir estas leyes macro, estas reformas constitucionales, porque requieren mayorías cualificadas. Pero hay el ejercicio de la mayoría absoluta, la tienen a disposición. Y por supuesto no significa que la apliquen de manera mecánica, pero hay múltiples leyes, son más de 350 leyes de orden nacional, de las cuales a lo mejor yo me conformaría con que hicieran un catálogo de 50, con pequeños cambios a artículos, a capítulos, a títulos o incluso a transitorios, que dieran un salto de ser leyes de configuración típicamente neoliberales, o refractarias al poder ciudadano, al acceso a la justicia, o que son directamente lesionantes de derechos humanos, y están ahí porque son legislación vigente. Sin embargo, pues como la agenda es trabajar en consensos, se olvidan del cambio en pequeño. Y ese cambio en pequeño quizá es mucho más trascendental. Mira. Y perdón, nada más cierro, Porfirio. El cambio ese normativo pequeño que puede llevar a que la gente tenga acceso a mecanismos, remedios, instrumentos de protección normativa,
o incluso a la rehabilitación. Hay cerca de como 15 para ombudsman, Profepas, CONAPRED, por supuesto, además de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, pero hay cerca de 15 para ombudsperson que están en una tóxica forma de comunicación y de protección de los derechos ciudadanos, porque lo que hay es una inflación orgánica y múltiple burocracia, pero poco acceso de los ciudadanos al poder. Entonces yo lo que creo es que estarían trabajando mucho más eficazmente si ejercen la parcialidad de su mayoría absoluta y no se entretienen tanto en el deseo de hacer como un cambio tan profundo como que no se olvide que pasó ya la 4T. Y me parece que se puede trabajar en las dos partes. Muy bien. ¿Qué piensas tú? Yo creo que se han dado pasos importantes y cambios importantes en el legislativo, sobre todo en materia de derechos sociales. Y particularmente me refiero al tema de, por ejemplo, las empleadas del hogar. Creo que era una deuda histórica que se tenía en nuestro país. La ley laboral, de justicia laboral y sindical, eso fue muy importante. Totalmente. Y en el caso particular de las empleadas domésticas, creo que era una deuda, como lo decía hace un momento, una deuda histórica que se tenía con este sector, y al final de cuentas, pues eso es atender también un poco el segmento, sobre todo, que siempre le ha dado su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que también en el tema laboral es muy importante de mencionarlo. Se está buscando un rediseño. Se está buscando, desde mi punto de vista, una forma de nivelar otra vez el piso. El hecho de que hayan subido también el salario mínimo me parece una de las mejores medidas que ha tomado este gobierno, y creo que pues eso sí hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Yo tengo divergencias respecto a lo contrario. Yo tengo introducida una reforma legal para salario mínimo. Una cosa es que suban el salario mínimo ahora y qué pasa después. Es la primera vez que hay una reforma cualitativa, pero todavía no me la prueban. Tiene muchas influencias. Que es dar el criterio de incremento, que es 2 veces el índice de bienestar urbano. Sencillo. Entonces le tienen temor, pero sería el salario mínimo vital. Sí, está definido en la Constitución, es el artículo 123, pero falta darle su equivalente numérico, que en realidad cuando yo fui secretario del Trabajo, lo hacíamos empíricamente, es decir, teníamos un sistema de encuestas y subíamos el salario mínimo no en proporción de los demás, ni menos de la inflación, sino del aumento en la carestía de esa canasta. Y esa es la medida, y no me lo han autorizado. Claro, porque es una decisión económica, olvídate del estado de bienestar. No hay nada más redistribuidor que el salario. Claro. No hay nada más. Y creo que más que hablar de un salario mínimo, deberíamos de hablar de un salario digno. Un salario que realmente alcance para cubrir las necesidades básicas de los seres humanos. Es el mínimo. Está en la Constitución, no, si quieres lo cambiamos, ponemos salario mínimo. Pero el mínimo quiere decir el que todas las ramas de la administración privada y pública tiene ese tope hacia abajo. Lo que en Francia llaman el SMIG, salario mínimo interprofesional garantizado, que es horizontal. Eso tiene que aumentar. Ya me han ofrecido que los grupos y el propio partido, que en el próximo periodo lo sacamos. Para mí es fundamental. Pero en fin, son matices, ¿no? Son matices. Y de lo otro, ocurre lo siguiente. Tienen derecho a iniciativa los congresos de los estados, los diputados. Entonces, cada sesión, sí, claro, hacemos dictámenes que pasan a comisiones, pero tardan mucho en regresar. Claro. Ahora sí tiene razón en que habría que hacer una especie de paquetes. Sí, claro. Yo tengo los míos, ahorita estoy terminando toda la revisión del sistema federal, que la tengo y municipal, pero son iniciativas mías, igual que la ley del Congreso. Claro. Pero no fácilmente un grupo parlamentario, no sé el número, tiene la calma, la paciencia para hacer un gran paquete legislativo.
Es el tema. Ahí es donde afectan las prisas. También no. hay que tener espacio para la racionalidad, para la reflexión y para pensar con sentido de Estado hacia el futuro. A otro bloque. ¿Qué economía tenemos? A ver si la puedes calificar o describir. ¿Qué economía? ¿Cómo definirías tú lo que se va, digamos, esclareciendo de la política económica? Yo creo que tenemos una política económica que está volteando, sin duda, a los sectores que más los necesitarían. Esa es la intención. ¿Cómo volteas? ¿Así la cabeza? Sin embargo, No, dime, ¿qué consiste voltear? yo creo que el primer tema es el andamiaje jurídico, cómo está cambiando, para que, por ejemplo, sí haya un enfoque hacia los programas sociales. ¿Sí? Esta polémica que hay acerca de que si los programas sociales había que entregarlos de una u otra manera, pues es muy interesante. Hay experiencias internacionales donde los programas sociales que son entregados hoy en efectivo, por ejemplo, tienen una repercusión en los ciclos económicos muy claros, tienen una repercusión en el ánimo de la gente también muy claras, y puede tener mucho más una repercusión en el bienestar, que eso es lo que se está ahorita apostando. ¿Sí? Sin embargo, bueno, todavía yo creo que nos falta cambiar los temas de cómo vamos a convivir con estos grandes entes pero económicos. yo me refiero a financiamiento, producción, comercio, no beneficios sociales, porque también en la otra tesis basta con un salario mínimo vital. Sí, que es lo que y está usando el keynesianamente mundo. resolver Pero- todo. No se puede. No se Solo- puede, no se puede. Pero Del ¿cómo otro lado calificarías tú la economía? Todavía no me la calificas. yo creo que todavía está, el modelo no lo tengo claro todavía, cuál es el modelo que se está llevando Naim, a cabo. ¿no? Naim, Sí. entra en el tema. Naim, por ejemplo, yo creo que ahorita, después de haber sido, ¿no?, lo que Stiglitz incluso calificaba como el capitalismo de cuates, ¿sí?, ¿cómo vamos a convivir? México tiene un sector productivo muy poderoso, muy grande, ¿sí?, en contraposición con estos sectores tan desposeídos. ¿Cómo vamos a convivir? Yo no sé si la forma tiene que ser cortar de tajo con todos ellos y No decir, entiendo. ¿no? Si hay un sector productivo, no es trickle down, pero se riega. Es decir, ningún fenómeno está separado del otro. No debería Uno estarlo. condiciona al otro. No debería estarlo. Un explotador requiere un explotado. Y un explotado requiere un explotador. ¿Cómo definiría la economía? Y hable de Naim, por favor. Yo creo que el ejemplo de Naim es muy específico. El Naim en donde de pronto, efectivamente, bueno, un símbolo en ese momento, me pareció muy exitoso la utilización del símbolo, pero yo no sé si va a tener el efecto que se estaba buscando ya en los temas económicos. Sin duda la Ciudad de México. Si ya México se lo restauró tenía. Naim, hombre. De hecho, ya se restauró. El nuevo. No todos sabemos. todavía está. Todavía está. En parte en el todavía aire. Está en yo el creo aire. que está en el aire, ¿no? Esa es la parte de la definición y que tiene que ver mucho con esto y que además el sector empresarial y financiero es donde tienen los ojos puestos ahorita, ¿no? ¿Cómo se va a tratar el tema desde el punto de vista de Estado de Derecho, de No, a ver, políticas pero públicas? Más suavecito. El empresarial es todo, incluye el financiero. ¿A cuál te estás refiriendo? ¿Al financiero? Al financiero externo y al A ver, empresarial ¿cuál es el financiero local, externo? ¿no? Todas estas entidades que están viendo desde afuera, que son las que generan también la inversión. Es inversión indirecta porque es inversión financiera, es una inversión que puede llegar y que se puede ir en cualquier instante. Pero aquí en México tenemos inversión productiva clara. Cuando hablamos de esta narrativa de el explotador y el explotado, por ejemplo, vemos números y resulta que son las pequeñas y medianas empresas las que más maltratan a sus trabajadores. ¿Sí? Que las grandes empresas, sin ser las grandes... Pero es una generalidad. ¿No? Es una generalidad, pero sí hay números. Pero donde casi están. sí. Sí. Incluso en los... Yo no debería opinar en temas que no domino, pero lo que sí me queda muy claro desde la perspectiva del seguimiento a lo que está ocurriendo
es que hay como dos formas de entender el cambio institucional, del capital me refiero. Por un lado, el que viene del exterior, que no es prejuicioso políticamente con el régimen y que busca sus intereses económicos garantizados y sabe que aquí no hay problema. Y por eso es que no se ha perdido el flujo de inversión, por eso tampoco se ha perdido los contactos con los organismos de todo orden, tanto los privados como los intergubernamentales que financian digamos, el crédito y demás. Y que, digamos que hay como esquizoidemente hay dos modelos. Por un lado, desde el extranjero no nos ven mal y tampoco el capital deja de fluir. Pero por el otro lado, aquí no cuento a los múltiples pymes, pequeños, medianos empresarios que todos los días luchan por garantizar su planta y por mantener su planta productiva y por generar ingresos para pagarle a sus empleados y para mantenerse. Esos me parece que no están aquí incluidos en el análisis, sino hay otro grupo muy importante de fortunas claves en el país que tiene que ver con generación de múltiples empleos y que están alrededor de tanto de acreditadoras y fondos de inversión nacionales, que esos se han comportado de manera vil y cicatera. Y lo digo con responsabilidad. Déjate digo de qué se trata. Déjate digo que han dejado de invertir con la idea de colapsar por este año, a ver si lo logran. Esa es la percepción que yo tengo. El crecimiento económico, por una parte de ellos lo están consiguiendo, porque ha dejado de fluir inversión, por supuesto, el crédito está constreñido, la inversión nacional y productiva está escaseando, pero no porque no haya necesario flujo, sino porque de alguna manera lo que tratan es ponerle un pulso a la 4T para ver si se afloja. Esa es la percepción que yo tengo. Puede ser equívoca y a lo mejor no conozco el derrotero económico completo del país, pero la percepción es que sí hay un concierto para bajar el ritmo de crecimiento económico nacional. Esta es buena observación. ¿Tú piensas igual? En el tema particular del Naim que usted mencionaba, yo creo que tiene mucho que ver con el tema económico porque al final de cuentas se trató de un gran símbolo de parte del presidente desde su campaña electoral. Y se convirtió en un símbolo y a la hora de él realizar la consulta, que fue una consulta pues prácticamente anticonstitucional, fue una consulta que tiene mucho que señalarse, pero creo que el resultado... No es anticonstitucional, no está en la Constitución. Bueno, si yo les consulto aquí algo, pues no soy anticonstitucional. Aconstitucional, tiene razón, es fuera de las normas constitucionales. Pero esa consulta, al final de cuentas, pues ganó lo que el presidente quería, que era el no al aeropuerto de Texcoco, y eso yo creo que es una señal muy importante hacia los mercados, hacia el capital, de decir, aquí se acabó quien gobernaba a través de, o quien tomaba las decisiones, que era la economía del capital por encima del poder político. Y el presidente llegó prácticamente a poner un golpe sobre la mesa y decir, aquí va a gobernar el poder político. Ya se acabó cuando era el capital quien tomaba las decisiones. Y creo que eso es muy importante en cuanto a la forma que el presidente le está dando a su gobierno. Yo creo que es un gran tema porque efectivamente yo estoy de acuerdo con Miguel. Hay un rechazo que se ha hecho con el poder que tienen los empresarios. Mi pregunta es, ¿hay que confrontarlos? Sin duda, yo creo que ahí hay muchos casos de grandes abusos se le está confrontando. y de corrupción. No se le está confrontando. Pero son entes... En la práctica, en la narrativa del presidente, sí hay un combate. Sí se ve en el ánimo de la gente. Esta creación de buenos y malos y esta creación de estos polos, yo no sé si tiene que ver con... Yo no sé si es bueno para la 4T. Es que no hay otro camino, tampoco. A lo mejor ver los claros oscuros. Hay muchas cosas claras y muchas cosas oscuras. Bueno, ¿no? decía Miguel Eraña hace un momento
que hay una obsesión de corto plazo, que no se caiga la tasa de crecimiento, porque eso puede ser. Sí, pero parece que la han medido, y justo que esa obsesión presidencial porque no se caiga, entonces el pulso, la vencida estará en ayudar a que se caiga desde el otro lado. No importa, van a hacer su ahorrito, este año van a perder, pero la idea es bajarle lo que para ellos es soberbia presidencial, de querer a toda costa mantener un ritmo de crecimiento amplio. Y yo pienso que en el fondo este grupo, repito, de empresarios, viles y cicateros, que no están nada conformes con haber perdido la elección presidencial, porque ellos estaban acostumbrados a poner en la silla a títeres que nada más les dictaban instrucciones y fielmente se cumplían. Y ahora que no tienen uno de sus fieles, pues se les dificulta entender el proceso. No estoy incluyendo a la mayor parte de empresarios honestos y empresarias honestas del país. Aquí. Pero el presidente, desde antes de la elección, empezó a platicar con la mafia del poder. ¿Sí? Yo creo que ahí están las contradicciones en ocasiones de la presidencia, que me parece que o se pasa de animalidad política para convivir con todos y dar como ejemplos de pluralismo, lo cual pasaría, pero también yo creo que hay un límite donde hay que hacerles a un lado. Y a estos señores y señoras que se han encargado y que son antipatria, no importa que mucha gente se vaya a la calle, no importa que muchos dejen de tener empleo o que no puedan aspirar a tenerlo, y teniendo el dinero lo guardan. Yo creo que más que contradicciones es pragmatismo del presidente, ¿no? Porque por un lado sí trae una narrativa construida en contra del capital, pero por otro lado también tenemos... en contra del capital, sí, la corrupción. De la corrupción. Esa es la narrativa. El problema no es que el capital, vives en un país capitalista, estás enemigo del capital. Sí, no. En contra de la corrupción generada por el capital. Por el mal uso. Por el mal uso del capital. Y por el mal uso del poder. Y también vemos, yo creo, a estos grandes empresarios que son parte o se están reacomodando dentro o alrededor de la figura presidencial. Y eso me parece que es pragmatismo y creo que es bueno y es sano para el país. Sí, pero bueno. No tanto pragmatismo. Hay que ponerle racionalidad hasta el pragmatismo, me parece. Claro. De acuerdo. Y además, si hay, y cada vez lo habrá más, combate a la corrupción, estás quitándole la costra más negra al capital. Sí, claro. Exacto. El combate a la corrupción como algo transversal en la vida pública, ¿no? Bueno, compañeros, pues vamos a seguir platicando sobre esto. El otro día que volvemos a la 1T, que es la independencia. Sí, Ese es el tema ahora. Claro. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por eso.